Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado, un hermano muy querido, Eric Michelén, y como siempre a nuestro hermano Sugel Michelén. Antes de introducir a Eric, Sugel, déjame preguntarte cómo estás. Muy bien, gracias. Y ahora contento de poder tener a Eric aquí entre nosotros. Eric, qué bueno es tenerte aquí. En otras ocasiones te habíamos invitado y no había podido estar con nosotros en el programa. Pero en este tema del conflicto Israel y Palestina, es muy buena tu participación y tenerte aquí. Gracias. Para que las personas te conozcan, ¿tú eres arquitecto de profesión? Sí, arquitecto de profesión. ¿Qué tiempo tienes en la fe, Eric? Yo tengo en la fe ya del 77, 37 años. 37 años. Aproximadamente. Estoy en la iglesia trabajando desde que comenzamos a... Tú has sido diácono de la iglesia por años. ¿Cuántos prácticamente años? 33 o 34 años. También eres maestro, ¿verdad? Has enseñado en la iglesia y enseñas, consejero. Sí. Mi hermano mayor. Su hermano mayor de Sugel. Oye, bien. Tienes que respetarlo. Pero yo no sé qué es que te proyecta más. Si ser arquitecto, si ser hermano de Sugel o estar casado con Margarita Amelia Álvarez de Michelén. Primero Margarita Amelia y después ser amigo tuyo. Tú tienes 4 hijos y ¿cuántos nietos? Tengo Eric? 4 hijos y 5 nietos, varones todos, gracias al Señor. Qué bueno. Estamos muy contentos. Ahora están con la chikungunya 3 de ellos, así que hay que orar por eso. Es bueno que tú expliques lo que es la chikungunya, porque en otros países que no oyen no saben lo que es. Es la fiebre esa que anda ahora, que dicen que es un mosquito, pero que yo, que no soy médico, pienso que es un virus por la forma que se está propagando y da muchísimo dolor en el cuerpo, pero nada, eso es parte de la vida. Sí, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Sugel, ¿tú tienes algún anuncio antes de empezar? Bueno, damos muchas gracias al Señor de que en nuestra página de Facebook hemos llegado a 10,000 likes. Oh, qué bueno. Y quisiéramos seguir propagando el ministerio. La idea de usar una página de Facebook es hacer uso de los medios sociales masivos para poder recomendar los programas, poner citas, recomendar cosas. O sea que no es simplemente lo que la mayoría de las personas hacen con el Facebook, sino más bien un instrumento de comunicación que nosotros entendemos que es efectivo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, el conflicto entre Israel y Palestina. Queremos ver los aspectos históricos y los aspectos bíblicos de ese problema. Interesante y triste, Eduardo. Y triste. La verdad es que lo que está pasando ahora es un drama humano de increíbles proporciones, realmente. Es así. Y no solo es un drama humano, yo pienso que tiene el riesgo de expandirse, porque ya estamos en una situación un poquito difícil, donde entran otros elementos que puede traer una situación mundial un poco complicada. Sí, para empezar, y aquellas personas que nos oyen, que no saben de lo que estamos hablando, quiero dar una breve síntesis que está en el periódico El País. Dice, ¿qué ha pasado en estos días de enfrentamientos? Hamás y otras organizaciones terroristas comenzaron con el lanzamiento de misiles el 12 de junio. Hace 4 semanas secuestraron y asesinaron a 3 jóvenes israelíes y el 30 de junio los ataques se intensificaron mucho al punto de obligar al gobierno de Israel a considerar que no se podía tolerar esos ataques, que expusiera a su población, que se habían disparado muchos misiles. Entonces Israel, según esta nota de prensa, empezó un contraataque, si podemos decir así. ¿Cómo se llamaba ese contraataque, Sugel? Bueno, la operación israelí era la operación Margen Protector, aunque ellos cuando secuestraron a estos chicos árabes, judíos, exacto, ellos iniciaron otra operación que se llamaba Operación Guardián del Hermano. Y ahí fue que empezaron los problemas que están hasta el día de hoy. Realmente han habido cientos de muertos, miles de heridos. Y el problema con este tipo de cosas es que cuando un misil sale de su base, ya uno no sabe si el objetivo va a ser militar o va a ser civil. Y la verdad es que hay muchos civiles que han sido afectados, muchos civiles. Es sumamente triste ver esa situación de tantas muertes, tantos heridos, tantos hogares destruidos. Pero es bueno que empecemos a explicar históricamente, Eric, ¿qué pasa en esa zona? ¿Por qué ese conflicto? ¿Quiénes son los palestinos? Habría que remontarse al origen del pueblo árabe como tal. Se le llamó árabes a aquellos que vivían en la península arábiga. Era un lugar que tenía unos 3 millones de kilómetros cuadrados,
un vasto territorio que estaba habitado por personas que eran nómadas y tribus que andaban buscando el agua de un oasis en un oasis, y que se acostumbraron a esa vida en el desierto y en un lugar muy agreste. Eso sucedió así por muchos cientos de años. Entonces los árabes no eran más que un grupo de personas que vivían en ese lugar y que tenían una forma y un estilo de vida que no era como el que nosotros conocemos típicamente, que es el asentamiento en una región, sino que andaban por el desierto de un lugar a otro, y eso creó caravanas de comercio. Eso creó situaciones de ese luchar contra la inclemencia en el desierto. Y también que eran pueblos completamente divididos, porque eran tribus que estaban muy alejadas unas de otras. Cuando tú dices dividido, ¿era geográficamente? Geográficamente, no. Porque había animadversión entre ellos. No, sencillamente geográficamente, porque eran personas que se movían de un lugar a otro. No dejaban como una descendencia en un punto. Porque no había un asentamiento. No había un asentamiento. Dicho, sí. Y de hecho, eso se puede ver en el mismo forma de ser de los árabes. Los árabes no incursionaron en las artes, por ejemplo, o en una serie de áreas que toda nación incursionaba porque vivían moviéndose. Sin embargo, cuando tú ves el lenguaje, la escritura, la poesía, aún en la misma matemática, la astronomía, porque era lo que ellos hacían todo el tiempo, observar, hablar, conversar, y se tildan de negociantes, pero es que eran unos verdaderos negociantes. Eran caravanas que se mantenían del negocio, del trueque, de ir de un lugar a otro vendiendo animales, comprando, vendiendo, porque era todo lo que tenían que hacer en esa tierra tan agreste. En el tiempo aparece un personaje histórico que ahora ha dado mucho que hablar de él, que es Mahoma. Ya en el siglo, en el 500 y tantos, nace Mahoma, y en una temprana edad él dice tener una visión y comienza todo un proceso que uno puede analizar que no solamente era un proceso religioso, era un proceso en cierta forma político. Y es Mahoma quien logra unificar el pueblo árabe bajo una misma lengua y una misma religión, una religión monoteísta que tomaba un poco del judaísmo, un poco del cristianismo y un poco de las propias ideas que el mismo Mahoma decía que le fueron reveladas. Y la gran obra de Mahoma es haber unificado esos pueblos que andaban nómadas en muchos lugares y hacer una nación importante, y una nación que, al igual que el pueblo judío, dependía de Alá, teniendo una especie de teocracia, porque el pueblo árabe era gobernado a partir de Mahoma con la idea de que era Dios quien gobernaba. En el caso de Mahoma, él era el profeta a través de quien Dios hablaba, y luego sus descendientes, como por ejemplo el califa Omar, tercero después de Mahoma, ya con el pueblo árabe unificado, toman posiciones importantes como Jerusalén, invaden tierras y se hacen inclusive muy ricos y poderosos. Entonces los árabes se comienzan a convertir en una gran potencia del punto de vista económico y del punto de vista de influencia en la región. Entonces son ahora, en ese momento, conocidos como una gran nación. Y todo eso tiene que ver con lo que Mahoma hizo al unificar al pueblo en una sola religión y sobre todo en un solo idioma. Entonces los árabes son los que hablan árabe, aunque no todos los árabes son mahometanos, porque hay árabes que son cristianos en el sentido muy amplio de la palabra. Claro. Sí. Y hay mahometanos que no son árabes. Que no son árabes. Los turcos son mahometanos, pero no son árabes, que de hecho aquí por lo menos en República Dominicana, yo no sé si ese fenómeno ocurre en otros países de América Latina, a los árabes le llaman turcos, sí, porque muchos viajaban a América con pasaporte turco, porque los otomanos tenían control de toda esa región prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Y los griegos le llamaban sarracenos. Exacto. Y los cubanos, por ejemplo, le llamaban moros. Eran diferentes nombres porque venían con diferentes tipos de... Porque uno ve el pueblo árabe como si fuera un lugar. El pueblo árabe es como decir América Latina, que hay muchos países que cada uno tiene su forma, gobierno y demás, que están unificados ¿por qué? Por una sola lengua y en una vasta mayoría, no en toda, por una religión. Y de hecho, la misma religión islámica también es diferente. O sea, hay chiitas, hay sunis que ven las cosas de una manera distinta. Las personas ven a veces a los musulmanes como si todos fueran terroristas y como si todos estuvieran de acuerdo con la famosa Guerra Santa. No necesariamente es así, aunque nosotros entendemos que es una religión falsa.
Sí. De hecho, yo creo, Eduardo, que sería interesante considerar en un futuro que nosotros hiciéramos un programa sobre el Islam, qué cree el Islam y cómo nosotros... ¿Por qué nosotros creemos bíblicamente que el Islam está equivocado? Pero eso ya es tema de otro programa. Sí, pero programa. Déjame contextualizar. Los palestinos que viven en esa franja de la Palestina son árabes. Son árabes. Sí. Es bueno que las personas entiendan esto, árabes. Eric. Personas que tienen años, miles de años viviendo en ese lugar. Ahí. Y de hecho hay judíos que también están muchos años viviendo ahí, aunque los judíos eran minoría. Porque... los judíos fueron dispersados en una época muy temprana. Eso, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, en el segmento pasado Eric nos explicó acerca de los árabes, cómo fueron unificados bajo una lengua, bajo una religión, que eran pueblos nómadas, cómo los que habitaban en la franja de la Palestina eran árabes. ¿Cómo aparecen los judíos en el panorama? Bueno, recuerden, ahora tenemos que irnos atrás muchos años, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le promete la tierra de Canaán por posesión. Abraham se va de Ur de los Caldeos, llega a la tierra de Canaán, no llega a poseerla, y cuando Jacob, que era el nieto de Abraham, se establece en la tierra, viene un tiempo de hambruna, se van a Egipto, estoy resumiendo mucho la historia, pero luego a los 400 y pico de años después de haber estado esclavizados en Egipto, Dios llama a Moisés, Moisés liberta al pueblo y lo lleva a través del desierto desde Egipto durante 40 años, lo que se conoce como el Éxodo, conquistan la tierra de Canaán, que es lo que hoy es Palestina, conquistan la tierra de Canaán y el pueblo judío se establece allí por orden divina. O sea, Dios les da la tierra, Dios les da el poder y la gracia para poder conquistar la tierra y se establecen allí. Entonces, los judíos vivieron en la tierra que hoy se conoce como Palestina durante muchísimos años, cientos de años, hasta que en el año 132 después de Cristo hubo una rebelión que fue liderada por Bar Kokhba, un líder revolucionario judío, para liberarse del yugo romano, porque no olvidemos que desde el año 64 antes de Cristo, ahora no tengo ese dato preciso, el Imperio Romano conquista toda la franja, de manera que cuando nace el Señor, Israel no tenía autonomía, Israel ya no era una nación, Israel es una nación bajo el dominio de un imperio, que es el Imperio Romano. En el año 132, Bar Kokhba lidera esta rebelión para poder quitarse de encima el yugo romano, y lo que eso trajo como consecuencia fue que todos los judíos fueran expulsados de la tierra. De hecho, en ese momento se le cambia el nombre a Jerusalén porque se quiere convertirse en una ciudad griega, se le llama Aelia Capitolina. Y es en ese momento, en ese punto histórico, cuando a la parte que ocupaba Israel se le llama la Palestina, que lo que significa es tierra de los filisteos, y la idea es borrar completamente la memoria de Israel de esa tierra. Entonces, eso es básicamente lo que pasa con el pueblo de Israel en ese punto. Fueron llevados a muchísimos lugares de Europa. Claro, Europa no existía como tal en ese momento, pero con el paso de los años los judíos son esparcidos y fueron tan esparcidos conforme a una profecía que dio el mismo Señor Jesucristo, que llegaron aquí a la playa de Sosúa durante la Segunda Guerra Mundial. Entender ese punto de salida de Roma es importantísimo para en parte entender el problema actual, claro. Porque este pueblo se dispersa por Europa, por muchas partes del mundo. En Venecia los judíos hicieron un gran negocio y fueron los mejores banqueros. Tú sabes de los judíos en Rusia. En España. Antes de que fueran expulsados por la reina Isabel. Los judíos se van a Inglaterra. Los judíos se van a Alemania. O sea, los judíos se esparcieron por todo el mundo y echan raíces por cientos y cientos de años en lugares donde ellos pertenecían, cuyo única identidad que mantenían era que eran judíos en su religión, en su estilo de vida, en su forma de ver la vida, en su creencia en Dios y demás, pero ya son personas que se han erradicado y se han multiplicado en diferentes tierras y lugares del mundo. Entonces, eso es parte del problema y hay que entender qué pasó ahí para después hablar
1800, 1700 años después, de una nación que tiene un lugar. Y esa nación no le pertenecía a ella ni a nadie, sencillamente los judíos estaban diseminados por el mundo. Sí, ahí en el año 637 después de Cristo los musulmanes conquistan esa parte de la tierra, de manera que ahora son también musulmanes. Hasta que en el año 1291, luego de haber sido reconquistados por los cruzados, vuelven a pasar de nuevo a mano de los musulmanes, y finalmente los sultanes que eran herederos del califa, Saladino, por cierto, extendieron su dominio al territorio palestino en 1516, de manera que a partir del 1516 el territorio que hoy se conoce como Palestina vino a ser parte del Imperio Otomano. O el Imperio Turco hasta la Primera Guerra Mundial. 1917, cuando finalmente creo que los turcos ya son sacados por los ingleses, si no recuerdo mal. Sí, porque ya el Imperio Otomano estaba muy debilitado. Porque estaba muy debilitado. Sí. Y ahí también los ingleses toman una posición importante. Porque el target de los ingleses, la meta de los ingleses era sacar a los turcos. La meta de los ingleses era sacar a los turcos. Y en ese sentido se unen en cierta forma a los mismos árabes y se unen también a los judíos que estaban luchando en contra de los turcos. O sea que había un conflicto que también se forma producto de elementos externos que intervienen en esa nación. Ahora, fíjense lo que estamos diciendo aquí para que las personas puedan entender un poco de lo que estamos hablando. Desde el año 132 prácticamente no hay judíos en la tierra de Israel. Fueron dispersados, sacados de ahí. Nace, vamos a decir así, la identidad palestina en el contexto del gobierno turco. Son los que habitan esa ciudad, ese territorio, por más de 400 años. Yo lo ilustro de esta manera. Imaginémonos por un momento que de una forma misteriosa se descubre que unos indígenas que estaban aquí en República Dominicana antes de llegada de los españoles, en la Hispaniola, se fueron en yolas a otros lugares y se multiplicaron allí. Y nosotros ahora somos dominicanos en la Hispaniola. 400, 500 años después de la conquista, vienen esos indígenas. Esos indígenas vienen aquí y dicen, esta tierra era nuestra, y nos sacan a todos los dominicanos y nos mandan al exilio. ¿Qué pasaría en un contexto así? Eso fue lo que sucedió básicamente. Así es como el palestino lo percibe. O sea, nosotros estábamos aquí, vinieron los judíos, que por cierto, para ser justo con la nación de Israel, los judíos sufrieron mucho en Europa. Eran expulsados constantemente de toda parte. Lo que pasó en España en el 1492 fue algo terrible. Llega un punto en que en el siglo XIX los judíos llegan a la conclusión de que la única manera de ellos poder estar tranquilos es volviendo a su tierra otra vez, y así nace el sionismo. Esto es importante porque el sionismo no es un movimiento religioso, no tiene nada que ver con religión. Es un movimiento completamente político. Teodoro Herz es la persona intelectual que está detrás del sionismo, y ellos comienzan a emigrar poco a poco a la tierra de Palestina y eran recibidos como, en cierto modo, como inmigrantes que llegan a una tierra que se están estableciendo allí, como llegan personas a Estados Unidos, a otros países. Pero básicamente esa inmigración así empezó más fuertemente después de la Primera Guerra Mundial. Claro, cuando Hitler llega a Alemania en el año 1933 y comienza a sacar su verdadera cara, las inmigraciones judías a Palestina comenzaron a ser ya masivas. Pero en un principio eran oleadas de inmigraciones que eran en cierto modo pequeñas. La pregunta que alguien se puede estar haciendo, empiezan esas inmigraciones a Palestina de diferentes lugares del mundo, empiezan a emigrar de donde ellos están. ¿Cómo ven los residentes de allí esa avalancha de personas llegando a su territorio? Habían dos formas de verlo. Había el árabe, que veía sencillamente a alguien que venía de fuera y se establecía, y de hecho se establecen relaciones familiares y de amistad tremenda entre árabes y judíos que eran vecinos, que a lo mejor uno tenía una huerta aquí y el árabe tenía su huerta aquí. Claro, estamos hablando de los principios del siglo XX, 1919. De hecho, vamos a hablar después de la Primera Guerra Mundial. Hasta podrían verlo con pena, porque eran personas que venían huyendo, algunos del zar, por ejemplo. Habían sido perseguidos en Rusia, le habían quitado lo que tenían, y hasta había cierta empatía de algunas familias, de proteger y ayudar a esas personas. Sí, porque hacían amistades y de hecho crecían juntos de alguna manera,
Y no había esa división. Acuérdate que en ese momento yo podría ser árabe y al lado mío judío comprar una tierra. Que se la compraba a veces al mismo árabe. Y los hijos de ambos criarse juntos. Por una razón muy sencilla. Esta gente venía a veces con cierta cantidad de dinero y podía comprar en un país que tenía ciertas precariedades también. A veces el judío era visto como aquel que traía un poco de capital para una mina de piedra o para la huerta, lo que fuera. Básicamente en ese tiempo la economía era agraria y ganadera. Bastante agrícola, era una economía bastante agrícola. Había un poco de comercio también, pero era una economía fundamentalmente agrícola. En una zona que, si es verdad, era un gran desierto, habían sus áreas que eran bastante productivas. Y de hecho, cuando el Señor le entrega la tierra de Canaán, que era la misma zona, era una tierra sumamente fértil. En el tiempo, por asuntos climáticos, lo que fuera, esa tierra se fue haciendo cada vez más agreste y más dura. Pero habían zonas muy importantes, sobre todo en la llanura del Jordán y toda esa zona, una zona muy fructífera. Además, perdón, Eric, que es una tierra estratégica, porque es que Israel es el paso obligado entre el norte y el sur. Ahí tú entras en otro punto, que es el punto de la estrategia política. El que domina la zona, domina una gran... Pero yo no quiero que ustedes se me adelanten. Okay, perfecto. Yo quiero ahora, esos israelitas fueron llegando allí, conviviendo con esos árabes en Palestina. Algunos los estaban recibiendo bien, pero no todos. No todos. O sea, comenzaron a surgir conflictos. Como yo te decía, a partir del 1933, las oleadas de migraciones fueron cada vez más huyendo de Europa por la situación con Hitler, ¿verdad? Ya para el 1937 habían 400,000 judíos viviendo en Palestina y ya ahora los conflictos comienzan a surgir y aún a hacerse cada vez más violentos. O sea, ya la situación no era tan sencilla. Algo que no dijimos ahorita, que lo mencioné muy rápidamente, fue la famosa declaración Balfour. Y esa declaración es importante porque cuando Inglaterra llega allí, toma posesión de esa tierra, llegan con la idea de establecer allí el hogar nacional de los judíos, pero según la declaración Balfour, que yo tengo aquí una cita que creo que sería interesante, según la declaración Balfour, ellos establecían que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, es decir, de los palestinos. Lo que Inglaterra no aclaró era cómo ellos pensaban establecer el hogar nacional de los judíos en esa tierra sin afectar a los palestinos que ya vivían ahí. Pero ahí entra un problema que fue provocativo. De hecho, todo esto nace antes que esa declaración con Herzl, que da una idea de esa volver a Palestina y volver al pueblo, a los judíos, y se va creando todo un movimiento que no es ni siquiera en la misma Palestina, es un movimiento que se crea fuera, sobre todo en Europa. Ahora, imagínate tú el sentimiento que tiene alguien cuando dice, cuando estas personas vuelvan a ese lugar en el que tú estás viviendo, ellos te van a respetar. Entonces, eso crea ya una animadversión diciendo, pero ¿cómo que van a respetarme en mi propia tierra los que van a venir de fuera? Ellos tienen que venir con ciertas reglas, los que quieran venir. Porque son extranjeros. Porque son extranjeros. Así. No pueden venir a mandar en mi país. A mandar en mi país porque eran gente que estaba llegando de otros lugares. Y ahí viene entonces el apoyo de los Rothschild, que era una familia muy rica. Y el hecho de que los ingleses querían establecer en cierta forma tratos de comercio con esa zona, porque no dejemos de olvidar todo lo que esa zona representa también en el sentido económico. Sí, pero fíjate lo que tú has dicho. Los árabes estaban, en verdad, en su tierra. Vienen los judíos. Viene el apoyo de los Rothschild. Los Rothschild ¿Qué apoyo es ese? Sí, de otras familias que eran banqueros sí, eran pero personas muy ricas. Eso lo sabemos nosotros, porque el que nos está oyendo no lo sabe. Sí. Y de hecho comenzaron a suministrar dinero ¿para qué? Para que esos judíos que estaban allí dinero para que las personas llegaran allá, facilidades, barcos, para llevarlos, compraran tierras. Ahora una pregunta, ¿armamento para qué si yo voy a una tierra? No, yo digo, no, ya es que pasa que ya eso llegó más, te estás adelantando ya. Los enfrentamientos comienzan a hacerse violentos, porque mira lo que sucede, Eduardo, en el año 1947 Inglaterra ya se da cuenta que tiene en su mano una papa caliente, un problema grande, y decide ir a la ONU para dejar en manos de la ONU el problema. ¿Y qué pasó en la ONU? ¿Qué hace la ONU? La ONU decide dividir la tierra
entre judíos y palestinos, dándoles el 55% de la tierra a los judíos y el 45% a los palestinos, y dejar la ciudad de Jerusalén como una ciudad neutral, internacional. Sí. Los árabes ven esto como una afrenta. ¿Por qué? O primero, porque los judíos eran un tercio, una minoría, de la cantidad de árabes que vivían en la región. ¿Cómo es posible que a ellos le den el 55% de la tierra cuando ellos eran una minoría? Y por otro lado, ¿cómo puede esta gente decidir lo que van a hacer con esa tierra allí? Así que eso ya vuelca el mundo árabe hacia la tierra de Palestina, y ahí es que realmente comienza el conflicto que vivimos en el día de hoy. Okay. En el año 1948, David Ben-Gurión se aparece en las Naciones Unidas y unilateralmente declara la independencia de la nación de Israel. Al otro día, los ejércitos árabes estaban allí. Sí. Comienza la guerra, que duró hasta el 49, y la guerra terminó siendo victoriosa para los judíos completamente. Los judíos se quedan con el 77% de la tierra, o sea que ahora... Ya no era con el 55%. Exacto, para los árabes fue todavía peor, para los palestinos. El 55% de la tierra, un grupo de palestinos se quedó viviendo en la zona, pero ya prácticamente... 77. Dijiste 55. Originalmente era un 55. Después de la guerra se quedaron con un 77. Exactamente. Un pequeño grupo de palestinos se quedaron allí, pero muchos, más de 1 millón, fue enviado al exilio. Y ahí es que nacen todos estos grupos terroristas que ya ven la violencia como su única alternativa, algo también terrible, para alcanzar que lo sus vean objetivos. De esa manera, pero lo ven como la única forma de alcanzar sus objetivos, porque ellos veían a Israel como una nación que estaba apoyada por los dos grandes imperios del mundo en ese momento, que es Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ellos se veían a sí mismos? Personas que han sido sacadas de su tierra, que ahora tienen que hacer la vida imposible a esas personas que están allí para recobrar lo que era de ellos. Los ven como unos invasores. Exacto. Y de hecho, ahí entra el factor que hablamos al principio. Cuando yo hablaba de los nómadas árabes, no quiere decir que en el 1948 todavía no quedaban tribus importantes que estaban nómadas en el desierto. Eso hacía que el pueblo árabe era un pueblo mucho más débil del punto de vista de la estrategia de guerra. En ese contexto, el pueblo judío, y hay que reconocérselo, es un pueblo mucho más unido en ese sentido. Claro. Entonces se estaba luchando no solamente contra un poder económico, sino también contra un grupo que estaba mucho más cohesionado en ellos mismos por la división que había entre los mismos árabes. Aún unos apoyaban a uno, otros apoyaban al otro, el rey Abdalá, los hijos de Hussein y todo lo demás. En ese contexto es que los judíos se hacen mucho más fuertes que los árabes en el sentido militar, además de la disciplina del judío. El judío llegaba con una formación que traía de Europa, de Alemania. Cuando tú dices una formación, ¿qué tú quieres decir? Una formación académica, todo, sí, militar, comercial, con un poder económico detrás muy fuerte. Acuérdate que los judíos tenían la banca primero de Venecia, que fue donde se fundaron los primeros bancos. Tenían la economía en sus manos de una gran zona de España hasta que fueron expulsados por la reina. Están en Inglaterra y Inglaterra se convierte en un poder. En la misma Alemania, el problema de Hitler con los judíos tiene que ver por el poder económico que los judíos llegaron a hacer dentro del pueblo alemán. Había un asunto teórico, vamos a decir así, pero había también un problema económico, porque a la larga, mucho de esta guerra tiene que ver con un problema económico. Y la gente lo enfoca mucho en el problema religioso, en el problema racial, y el problema mayor es un problema económico y las influencias de elementos externos que de alguna manera pueden sacar o no beneficio de estas situaciones tan penosas para los judíos como para los árabes. Cuando tú hablas de un elemento económico, ¿qué tú estás diciendo, Eric? Que tú estás hablando que esa zona de conflicto es una zona muy rica. Primero es rica en el sentido de petróleo y otras riquezas. Uranio sí. y muchos más, pero también es un punto estratégico donde los barcos tienen que pasar sí. de un lugar a otro, y aún en ese contexto es un lugar importante para cualquiera que lo tenga. Por eso los ingleses tenían su mirada puesta en esa zona y estuvieron dominando muchísimo tiempo a Palestina, y aún Jerusalén se convierte en la capital de las 3 religiones más importantes del mundo. Jerusalén es el punto de encuentro de judíos, cristianos y musulmanes. O sea que hay muchos
asuntos en una zona tan pequeña del mundo que tienen importancia respecto a todos nosotros. Sí, pero es sumamente interesante haber visto todos esos aspectos históricos de los árabes, de la unificación en la lengua, en la religión, lo que pasó, como tú explicaste, Sugel, cuando llegaron los judíos allí. Yo quiero que en nuestro próximo segmento, en lo que nos queda del programa, veamos ahora los aspectos bíblicos para responder muchas preguntas que las personas se están haciendo, se hacen y se han hecho a través de los tiempos en la medida de lo que podamos contestar. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Muchas personas nos escriben preguntándonos, pidiéndonos recomendación de un buen libro de escatología, o sea, de la doctrina de las últimas cosas, de los últimos tiempos. La escatología es un área de la teología que ha creado mucha discusión en el pueblo de Dios. Yo recomiendo de todo corazón este libro de Sam Waldron titulado El fin de los tiempos, una explicación para todos. Me encanta el subtítulo de este libro, una escatología sencilla basada en el Evangelio. La ventaja que tiene este libro es precisamente el hecho de que Sam Waldron tiene la capacidad de poner en una forma simple cosas que pueden ser complicadas para el lector común de las Escrituras sin ser simplista. Así que yo recomiendo de todo corazón que consigan este libro, El fin de los tiempos por Sam Waldron. Yo le aseguro que le va a dar mucha claridad en cuanto al tema de la profecía bíblica. Queremos saludar a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de la radio y a través del internet en su programa Entendiendo los Tiempos. Como pueden ver, hemos estado hablando del conflicto existente actualmente entre Israel, Palestina. Hemos visto los aspectos históricos. Ahora vamos a hablar de la posición de Israel dentro del plan de la redención de Dios. Y sería bueno que podamos explicar esto en el tiempo que nos falta, aunque más adelante podamos hacer un programa explicando con más profundidad desde una perspectiva bíblica todos estos puntos. Hay que recordar que cuando Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación, primero, lo que voy a decir parece extraño, pero Abraham no era judío cuando fue llamado. De hecho, Abraham era un incircunciso. Y Pablo usa eso en Romanos capítulo 4 para decir, fíjense que cuando Dios llama a Abraham, él no estaba todavía circuncidado, para que la promesa dada a Abraham alcanzara no solamente a aquellos que estaban circuncidados, que eran los judíos, sino también a todo el mundo. Porque el lugar que ocupa la nación de Israel en el plan redentor de Dios era mostrar al mundo al Dios de Israel, que es el único Dios vivo y verdadero, valga verdad la aclaración. ¿Cuál es el llamado de Dios a Abraham? Génesis capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta es la parte que quiero subrayar. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Israel no existía para sí misma. Israel existía como un instrumento de Dios para llevar su nombre a través de todas las naciones. Cuando en Génesis 3:15 se promete un Salvador que iba a venir del fruto de la mujer, que iba a ser un redentor humano, lo que Dios está diciendo ahora es que ese redentor iba a venir a través de la familia de Abraham. Así que Dios llama a Abraham, le promete a él hacer de él una gran nación, su nación iba a ser de bendición, y lo coloca precisamente en la tierra de Canaán, que es la tierra del conflicto. Nosotros habíamos hablado hace un momento del lugar estratégico que ocupa la nación de Israel, y lo mencionamos desde un punto de vista histórico y económico, pero pensemos ahora en la historia de la redención. ¿Qué hizo Dios? Colocar a este pueblo especial llamado por él, a quienes él le dio su ley y su revelación, colocarlos en el lugar de paso obligado entre el norte y el sur. Las personas iban a pasar por Israel y de esa manera iban a conocer al Dios de Israel. En ese sentido, hay una diferencia fundamental entre Israel y la iglesia, porque a la iglesia se le llama a ir a las naciones, ¿verdad? Dice, id y predicad este evangelio a todas las naciones. En el caso de Israel, era llamar a las naciones, vengan a Israel.
Es una misión centrípeta. ¿Sí? Y la de la iglesia centrífuga o al revés. Hacia afuera y hacia adentro. Exacto, hacia afuera y hacia adentro. Y de hecho era preservar un pueblo con un propósito. Sí, encontrar la gloria de Dios. Y hay aún un misterio. Fíjate cómo esa nación, a partir de ese llamado, mantiene una cohesión que es extraña a los ojos de todos. Y no es más que Dios estaba llevando a ese pueblo a través de muchas aflicciones y de muchas bondades para un propósito que culminaría en el punto central de toda la historia de la humanidad, cual la venida de Cristo en medio de ese pueblo y descendiendo de este señor que se llamaba Abraham, porque el pueblo de Israel como tal no existía. Fue llamado un hombre y su descendencia y su familia para lograr un propósito. Ahora, exacto. Hay un punto aquí, una pregunta que debemos hacernos, porque yo no quiero terminar el programa sin contestar esta pregunta. ¿Quiénes son los herederos de ese pacto con Abraham? Eso es una pregunta muy buena, Eduardo, porque en Gálatas capítulo 3, Pablo trata esto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero lo hace de una forma magistral. Porque Pablo dice, ¿a quiénes les hizo Dios la promesa? Dice, a Abraham y a su descendencia. Y Pablo, resalta el hecho de que el texto no dice a Abraham y a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que vamos a decirlo de esta manera, Cristo es el Israel de Dios. Él representa a Israel. Israel era una sombra de lo que Cristo era. Porque Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el pueblo de Dios, es en Cristo que está la bendición. Ahora todos aquellos que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Entonces los herederos del pacto con Abraham, todos los creyentes en Cristo, no importa que hayan nacido en Israel o que hayan nacido en China, en Estados Unidos, no en solamente Rusia, el pueblo de Israel. No, mira lo que dice Pablo, otra vez, vamos a leer lo que el texto dice. Pablo dice aquí, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley era un ayo que nos llevaba a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles que han creído en Cristo para salvación, que han abrazado su obra redentora por medio de la fe. Y todo aquel que cree participa de esas promesas contenidas en el pacto de Dios con su pueblo. Y la tierra de Canaán, que es la manzana de la discordia, no es más que una representación antiguo testamentaria de la gran bendición que Dios le daría a su pueblo redimido al darle una tierra nueva y en la nueva creación. Fíjate cómo dice en Hebreos capítulo 11. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que él está diciendo es, la promesa en la mente de Abraham no era solo una franja de tierra en Medio Oriente, era algo mucho mayor. Y luego, en Romanos capítulo 4, oye lo que dice Pablo otra vez, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino la justicia de la fe. No herederos de una franja de tierra en Medio Oriente, herederos del mundo, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. O sea que en ese sentido tenemos que entender que esa tierra tan codiciada en el día de hoy representaba simbólicamente algo mucho más grande. Y fue prometida a Abraham y a su descendencia, la cual es Cristo. Todos los que estamos en Cristo somos herederos de esa promesa. Y de hecho, se cumple la promesa de Génesis. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pudo haber dicho toda tu descendencia. Es todas las familias de la tierra. O sea que había un propósito de expandir a través de esa simiente una bendición que recaería sobre todos nosotros que no somos judíos. Oye otro texto, Eduardo, Romanos 2:28. No es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo no tengo que ser circuncidado, como era en el antiguo pacto, para ser heredero de la promesa. Cuando Dios me regenera, circuncida mi corazón. Ahora resulta que nosotros somos la circuncisión, como dice en Filipenses 3. Nosotros somos aquellos que hemos sido circuncidados en el corazón y herederos de la promesa por el hecho de estar en Cristo. Eso quiere decir, para terminar ¿verdad?, este programa con una nota gloriosa, que Cristo es a la larga el que debe ser exaltado en esta historia, porque a mí me da pena a veces cuando veo a los creyentes discutiendo de escatología, de la doctrina de los últimos tiempos, y pierden a Cristo del panorama cuando Cristo es el centro de la Biblia. No importa la posición que una persona pueda tener, y yo entiendo que hay posiciones diferentes de si hay un futuro para Israel como nación. Podemos discutir eso luego en otro programa, si los judíos como nación todavía tienen un lugar en el plan redentor de Dios. Pero no nos olvidemos que el gran personaje de esta historia es nuestro Señor Jesucristo, y el gran mensaje es el mensaje del Evangelio. Cualquier persona que nos esté escuchando, no importa de qué nación sea, no importa dónde haya nacido, puede venir a ser heredero de esta gran promesa de heredar el mundo en Cristo, si en arrepentimiento y fe pide perdón por sus pecados y confía únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Ese es el gran mensaje aquí. Es así, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y lo que necesitamos todos nosotros en todas partes del mundo es conocer a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. De hecho, yo a veces me pregunto si hay creyentes que están más interesados en el anticristo que en Cristo. O sea, hay creyentes que están buscando cada detalle de la Biblia para ver de dónde viene el anticristo, cuándo va a salir, pero la verdad es que el gran tema de la Biblia es nuestro bendito Señor, es nuestro bendito Salvador. A quien debemos dar toda la gloria, la honra y el honor. Y si queremos que venga la cordura, no solamente en el conflicto árabe de los palestinos e Israel, sino en todas partes del mundo, Cristo debe ser exaltado, Cristo debe ser recibido como Señor y Salvador, y nuestras vidas solamente pueden ser transformadas en la medida que Cristo reina. De hecho, déjame decirle algo aquí, si todavía tenemos el tiempo. David Ben-Gurión en un momento dado dijo: todo el mundo considera problemáticas las relaciones entre judíos y árabes, pero no todos ven que esta cuestión es insoluble. David Ben-Gurión dice, esto no tiene solución, un abismo separa las dos comunidades. Queremos que Palestina sea nuestra nación, los árabes quieren exactamente lo mismo. Lo que yo iba a traer ahora como punto era, yo creo que este problema de verdad no tiene solución humana hasta que Cristo vuelva, pero el Evangelio sí puede hacer un cambio trascendental. El Evangelio puede transformar judíos y palestinos y llevarlos a estar adorando al mismo Dios, al único Dios vivo y verdadero, unidos por una misma fe. O sea que la solución de este conflicto no está en las Naciones Unidas, la solución de este conflicto no se va a lograr en Camp David, en esos famosos... Está en Jesucristo, el mediador de paz. Es Jesucristo que derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. Ojalá que se levantaran más misioneros que vayan a la tierra de Israel, no solamente a salvar a judíos, que vayan allá a predicar el Evangelio a los perdidos, judíos, palestinos, porque es el Evangelio lo que va a lograr lo que ningún estadista ha logrado jamás, que es transformar el corazón para que pueda haber una verdadera paz que no es política, es una paz mucho más profunda. Es una paz con Dios y luego una paz horizontal, exactamente. Qué bueno haber tenido este programa. En medio de una situación tan triste como lo que está sucediendo allí, ver que Cristo es la solución, que Cristo, en Él hay salvación y en Él, solamente en Él es que nosotros tenemos la paz en nuestros corazones y la paz con nuestros semejantes, porque como tú has dicho, Él derribó la barrera que nos separaba al uno del otro. Y de hecho, si hay un llamado, es no tomar ningún bando, porque de ambos bandos hay sus faltas. Es más bien orar por todos para que se logre en todos, o en una gran mayoría, lo que Sujel planteaba. Orar para que Cristo reine en el corazón de esas judíos personas. Y palestinos. Y no solo, porque no ve el problema judío y palestino, pero el problema está en el mundo entero. En los hogares, en las diferentes sociedades. Hay una guerra en la sociedad. Entonces, ¿qué debemos orar? Que el Señor vuelva pronto y que el Señor siga añadiendo a su iglesia
los que han de ser salvos. Y es ahí donde todos nosotros debemos poner el foco. Sí, porque el hombre debe entender que Él se ha rebelado contra Dios. Y tenemos una gran esperanza. Dice en Apocalipsis que en aquel día, cuando Cristo vuelva, habrá un pueblo de toda tribu, nación, pueblo, lengua, nación. adorando. Allí habrán judíos, habrán palestinos, habrán dominicanos. Gracias al Señor, que esa será la iglesia en la eternidad. Y estaremos allí exaltando y alabando el nombre del Cordero, sin Jesucristo. Sin frontera. Así es. A Dios sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la solución. Amén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.